tal? Soy la profesora Piñera y como parte de las actividades remediales les estaré comentando la práctica denominada micosis cutáneas o superficiales por la técnica de microcultivo. Esto forma parte del módulo 2 del componente de microbiología, parasitología e inmunología del segundo año de la carrera de médico cirujano. Como les comenté, bueno, pues esta práctica tiene el objetivo de que el alumno sea capaz de llegar a un diagnóstico de micosis superficial por medio de la técnica de microcultivo. También que conozcamos las características morfológicas de los dermatofitos y que les mostremos la forma de realizar el microcultivo, observar sus ventajas y desventajas en la realización de esta técnica. Como una breve introducción, les comentaré que las micosis superficiales tienen una gran prevalencia en la población general y por lo tanto constituyen un gran problema de salud pública. Tanto es así que se venden antifúngicos, es decir, antimicóticos, sin receta en las farmacias. ¿Ok? Ahora bien, las micosis superficiales y profundas pueden ser producidas por dos grupos de hongos, lo que serían las levaduras y los dermatofitos. Ahora bien, cuando las micosis son producidas por las levaduras, suceden o ocurren porque hay una alteración en la microbiota y estas levaduras se transforman en organismos oportunistas que proliferan y pueden llevar a esta infección. Por otra parte, tenemos que si esta micosis se produce por dermatofitos, entonces estamos hablando de una infección exógena, es decir, sí están infectando al microorganismo, ya sea por un contagio de transmisión directa de persona a persona o, por ejemplo, de un animal a la persona. Ahora bien, a la infección cutánea por dermatofitos se le suele denominar de manera genérica o indistinta tiña. Y estas tiñas se les denomina por el nombre del área anatómica que está afectada, pudiendo afectar pues cualquier región del cuerpo. Ahora bien, para el tratamiento efectivo de estas micosis, pues lo ideal es que además de un análisis o un examen clínico, pues se obtengan muestras y se pueda confirmar el diagnóstico micológico a través de un cultivo de las partes o de las regiones afectadas, ya que, como les he mencionado, pues pueden afectar diversas partes del cuerpo y posiblemente pues, pudiéramos estar hablando de diferentes hongos. En la práctica vamos a ocupar diferentes materiales, cabe resaltar o destacar el medio Saburó o el medio Papa de Stroxa agar. Así también, pues en la práctica ocupamos dermatofitos y levaduras como sería penicillinum y aspergillus. ¿Qué es lo que haríamos? ¿O qué es la metodología de esta práctica? Esta práctica es muy sencilla. Entonces, para ello, pues necesitamos ponernos nuestro equipo de protección, lavarnos las manos, desinfectar el área de trabajo, de manera que nos aseguremos de utilizar una técnica aséptica adecuada, pues para evitar que cualquier microorganismo no deseado invada nuestro cultivo. Para ello, pues, aparte de la área de desinfección, pues generamos una zona aséptica de unos 10-15 centímetros a través de el calor del mechero y pues evitamos que cualquier microorganismo no deseado pues invada la zona. El primer paso para llevar a cabo esta práctica pues es con la ayuda de un bisturí de preferencia estéril, cortamos este medio de cultivo, ya sea el Saburó o el PDA o el agar de Stroxa papa, en cuadritos, en una cuadrícula de 1 centímetro por 1 centímetro. Una vez que ya tenemos este cuadrito, lo siguiente que hacemos cerca de nuestro mechero y ayudados con unas pinzas de disección, pues es generar o formar lo que sería el microcultivo. En una caja Petri tenemos un anillo de vidrio, perdón, un triángulo de vidrio y encima de este triángulo de vidrio pondríamos un portaobjetos. Encima de este portaobjetos pues ponemos nuestro medio de cultivo que hemos obtenido, siempre cerca del mechero. ¿Qué sigue? Bueno, después de esto nosotros esterilizamos nuestra asa bacteriológica al calor, recordando que como va a ser una inoculación por picadura, esta asa bacteriológica pues va a tener un ángulo de 90 grados y pues va a terminar en punta. Ajá. Una vez que esté estéril y nos aseguramos de una técnica correcta, es decir, flamear la boca del tubo de nuestros cultivos antes y después de cada inoculación,
pues lo que hacemos es tomar un inóculo de la parte de abajo hacia arriba y inocular por picadura en las 4 caras de este cuadrito de agar. Ajá. De manera que pues nos aseguremos que todas las 4 caras pues han sido inoculadas y pues podemos utilizar otras pinzas de disección para asegurarnos que no se mueva o inclusive una asa bacteriológica para asegurarnos que este medio no se mueva y podamos inocular por picadura. Una vez que ya está inoculado, lo siguiente es ponerle un cubre objetos. Es muy delgadito y va encima de nuestro medio de cultivo. ¿Qué sigue? Después de eso, pues nosotros colocamos agua glicerinada en el fondo sin que toque nuestro medio de cultivo, es decir, que cubra el triángulo de vidrio. Después de esto, pues nosotros incubamos a temperatura ambiente por 7 días este microcultivo y nos aseguramos de cada 2-3 días venir a ponerle agua glicerinada, pues para evitar que se evapore del cultivo. Lo siguiente, pues, es hacer la observación del microcultivo, por eso se divide esta práctica en 2 partes, y pues para la observación del microcultivo, volvemos a utilizar nuestro equipo de protección personal, hacemos nuestra técnica séptica para nuestra área de trabajo, y lo que se hace es inactivar este microcultivo, primero quitando toda el agua glicerinada y desechándola correctamente, después poniendo formol o formaldehído para pues inactivar este microcultivo y esto se debe hacer por al menos 30 minutos, es decir, cambiamos el agua glicerinada por formol o formaldehído, esperamos 30 minutos y una vez que pasan estos 30 minutos tomamos el cubre objetos o en el caso de que hemos puesto un porta objetos, pues se los retiramos y lo que debemos de tener cuidado es de obtener esto que se ve aquí, que es lo que vamos a intentar identificar en el microscopio. Una vez que nuestro cubre objetos ha sido retirado, pues le realizamos la tinción con azul de algodón, es decir, ponemos de 1 a 3 gotitas y observamos el microscopio en los diferentes objetos. ¿Qué es lo que debemos de observar? Bueno, estas imágenes son imágenes sacadas de las prácticas de los compañeros de primer año, en donde pues observan pues tanto Penicillium como Aspergillus. Y bueno, cabe mencionar que el agar papa destroza y el agar saburón pues son medios no selectivos que se utilizan para el cultivo y sobre todo el mantenimiento de hongos, ya sea patógenos o no patógenos, y especialmente de los dermatofitos. ¿Por qué? Porque a los dermatofitos y a los hongos en general les gustan los carbohidratos, las azúcares. Y estos medios les permiten una gran cantidad de carbohidratos y azúcares, pues para que se vayan creciendo. Estas son imágenes un poco más refinadas de lo que podremos estar obteniendo. Cabe mencionar que Penicillium es un hongo filamentoso, que macroscópicamente podemos ver que es de un crecimiento relativamente rápido, que macroscópicamente su cultivo puede ser de color blanco y se va tornando color azulado conforme pasa el tiempo, y la parte reversa o lo que sería el micelio vegetativo puede presentar un color amarillo cremoso. Microscópicamente, es decir, cuando lo observamos al microscopio vamos a ver estas hifas hialinas, es decir, todo esto que se ve aquí son las hifas hialinas, van a ser septadas, como se puede observar en esta parte, es decir, divididas. También vamos a tener los conidióforos, estos de aquí, que pueden tener sus ramas secundarias o llamadas métulas. Estas, a su vez, que además son de forma cilíndrica, tienen sus paredes lisas y que pueden portar de 3 a 6 fiálides, que son estas que vemos aquí, y de las cuales se surgen o podemos ver que salen esporas y conidios en forma de penacho o de pincel, que es característico del género, que es lo que podemos observar en la parte de la punta. Prácticamente, pues lo que podemos ver de Penicillium es que es un hongo filamentoso y sus conidios. Ahora bien, tenemos por otra parte Aspergillus, que es también un hongo filamentoso hialino, cuyas colonias también van a ser de crecimiento rápido, van a tener un color verde amarillento y que se encuentran formadas, nada más que aquí esta imagen ya no es un poquito más amplia, pero se encuentran formadas por hifas
septadas también tienen sus septos, sus divisiones, y en este caso se pueden reproducir de dos maneras, una sexual y una asexual. Sexualmente forman ascoporas, que son esas que podemos ver aquí, esta bolsita que se puede ver aquí, que contiene las ascas en su interior, y también de manera asexual se forman sus conidios, que serían estos de aquí. Y pues cabe mencionar que Aspergillus, con esta capacidad de reproducción, pues también tiene una capacidad de formar micotoxinas que resultan tóxicas, y por lo tanto podríamos decir que Aspergillus forma un hongo más patógeno que el Penicillium, por lo menos para el hombre. Una vez que reconozcamos estas estructuras en nuestro en nuestro microcultivo que se hizo, pues entonces ya podemos observar o por lo menos dar el tratamiento adecuado al paciente. Ajá. Ahora bien, ¿qué conclusiones llegamos a esta práctica? Bueno, que la micosis superficial son frecuentemente causadas por dermatocitos, que la técnica de microcultivo es útil para saber de manera certera que se trata de una patología de origen micótico, que el microcultivo, la ventaja que tiene es que, aunque es relativamente lento en comparación con un cultivo de bacterias, ya que las bacterias las podemos observar a las 24 o 48 horas, y en este caso el microcultivo se ve hasta los 7 días, es relativamente lento, pero aún así nos permite poder verlo. Ajá. Y bueno, esa es una de sus ventajas. Y finalmente que las micosis sistémicas y oportunistas, sobre todo las micosis profundas, son graves. Ajá. Y que habitualmente, o bueno, muy comúnmente, tienen una alta mortalidad. Por ejemplo, Aspergillus suele afectar pulmón y tiene una alta mortalidad. Sin embargo, pues normalmente o llegan a la clínica los pacientes porque presentan manifestaciones cutáneas secundarias, es decir, la micosis profunda se manifiesta mediante lesiones o manifestaciones cutáneas secundarias, que son a las que el paciente le pone más atención porque son visualmente más llamativas. Por lo tanto, pues si se puede el médico durante la práctica obtener muestras de las zonas donde hay micosis del paciente, pues podemos darle un tratamiento. Ahora bien, esta es la bibliografía sugerida. Si hay dudas o comentarios, nos pueden contactar. Muchas gracias.